Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos al culto de este domingo. Agradecemos a nuestro Dios que nos dé la oportunidad, como siempre, de disfrutar de la comunión que solo Él nos puede regalar. Les invitamos, hermanos, para que tengan a mano sus Biblias y sus himnarios y estén listos para que iniciemos nuestro culto. Todos podamos participar, podamos cantar, podamos orar y por supuesto leer la palabra de nuestro Dios y no nos perdamos de las bendiciones de las actividades de este culto. Así que vamos a iniciar nuestro culto, hermanos. Les invito a que primero busquemos nuestra lectura preludio de esta noche. Vamos a buscarlo en el primer libro de las Crónicas. Primero de Crónicas, capítulo 29, y leemos desde el versículo 1 al 25. Primero de Crónicas 29 y leemos desde el versículo 1 hasta el 25. Vamos a leerlo alternadamente. Leemos y dice la palabra del Señor. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada, para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora, pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo
para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación: Bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose, adoraron delante de Jehová y del rey. Y sacrificaron víctimas a Jehová, y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente, 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones, y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel. Y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a los ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Amén. Vamos a hacer una oración de invocación, hermanos. Dios y Padre nuestro, muchísimas gracias, Señor, porque en tu misericordia nos sigues hablando, nos sigues multiplicando tu palabra todos los días, de manera, Señor, que no nos quedamos sin alimento. Y además, Señor, tienes a bien reunirnos como pueblo tuyo para glorificarte, para honrarte. Y por eso, Señor, nos alegramos en estos momentos y te rogamos, gran Señor, quieras librarnos de toda distracción para que nos concentremos única y exclusivamente en alabar y glorificar tu santo nombre en esta noche, porque celebramos que tu Hijo Jesucristo ha resucitado para gloria tuya y para redención nuestra. Así, Padre, estamos alegres, alabándote y glorificándote, y solo te rogamos, Señor, te agrades de nosotros por la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor te lo rogamos. Amén. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Romanos 16:27. Solo tenemos un único y un sabio Dios, y por medio de Jesucristo Él es alabado, porque toda su gloria, o más bien la culminación de su gloria, es la acción del Señor Jesucristo en redención de su pueblo. Y por eso dice el apóstol Pablo que al único y sabio Dios en Jesucristo es la gloria para siempre. Nosotros, hermanos, nos alegramos de que nuestro Dios reciba eternamente la gloria. Les invito a que busquemos nuestra primera lectura devocional para alabar a nuestro Dios de esta misma manera. Vamos a buscar el Salmo 145. Busquen en sus Biblias, hermanos, el Salmo 145 para que le demos lectura a todo el Salmo y así
iniciemos nuestro momento devocional de alabanza. Glorifiquemos a nuestro Dios a través de esta lectura. Salmo 145. Y vamos a leer todo el Salmo, lo leemos también de forma alternada. Dice la palabra del Señor: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder. Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos, y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre, eternamente y para siempre. Amén. Como ustedes conocen muy bien este Salmo 145, hermanos, es uno de los salmos más conocidos de toda la Biblia. En este salmo, el rey David nos recuerda que el trono de nuestro Dios es eterno. El reinado de nuestro Dios no tendrá fin, y a nosotros nos hace participantes de ese reino y nos permite que nosotros podamos alabarle eternamente y para siempre. Y el rey David se gozaba en eso. Y por eso les invito, hermanos, a que cantemos el estribillo 704. Estribillo 704, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Vamos a cantar este estribillo, recordando lo que diría el rey David, que nuestro Dios es grande en misericordia, es lento para la ira. Y por lo tanto, hermanos, nosotros nos alegramos, nos gozamos en que nuestro Dios ha tenido misericordia de nosotros. Estribillo 704, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación
generación celebrará tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Eternamente alabaremos a nuestro Dios porque Él es digno de suprema alabanza. Esto que dice aquí es una de las verdades más profundas que podemos encontrar en la Biblia y que sin embargo son muy ignoradas por la gente. Dios no debe recibir alabanza como si nosotros estuviésemos tratando de negociar con Dios, como si a nosotros al alabar a Dios Él nos fuera a bendecir, como si estuviésemos haciendo un tipo de trato con Dios, de que si nosotros le alabamos Él tiene la obligación de bendecirnos. Eso es ridículo, hermanos, pero nosotros que conocemos al verdadero, al gran Dios del que habla la Biblia, nosotros podemos decir, como diría el rey David, nosotros alabamos a Dios eternamente y para siempre, y todos los días nos gozamos en alabar a nuestro Dios, porque Él es digno de suprema alabanza. No porque nosotros ganemos algo con alabar a Dios, simple y sencillamente porque Dios es digno. Solo por eso alabamos a Dios. Les invito a que busquemos nuestra segunda lectura devocional para seguir con la misma idea en nuestro momento de alabanza. Vamos a buscar ahora el Salmo 148. Ustedes recordarán, hermanos, que el apóstol Pedro, en la sección que estamos estudiando, después de hablar de todas las formas en las que el cristiano debe vivir, al final en el versículo 11 del capítulo 4, que es la última parte de la sección que estamos estudiando en estas fechas, el apóstol Pedro expresa una doxología y declara que nuestro Dios es digno de recibir para siempre la alabanza. Justamente por eso, hermanos, nosotros estamos alabando a nuestro Dios de la misma manera que lo haría el apóstol Pedro en su carta. Vamos a leer entonces, hermanos, nuestra segunda lectura devocional, Salmo 148, y también lo vamos a leer de forma alternada, todo el Salmo. Dice la palabra del Señor: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas, lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros. La bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra. Los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Amén. Como ustedes pueden leer,
el Salmo 148 es una invitación para que todos los seres, toda la creación alabe a nuestro Dios. Y por eso les invito también, hermanos, que busquemos el himno 705, que es la misma, está inspirado en el mismo Salmo 148. Dice este himno que toda la creación debe alabar a Cristo, toda la creación. Y todo lo que nosotros conocemos, hermanos, que nos narra la Biblia, aún fuera de esta creación, en los cielos hay ángeles que también son creados, hay seres celestiales que son creados por nuestro Dios, y a todos ellos se les ordena por la misma palabra de Dios que alaben a Dios. Y nosotros hoy tenemos la alegría, hermanos, de podernos unir a ese coro de ángeles, a ese coro de huestes celestiales que alaban perpetuamente a nuestro Dios. Y por eso les invito a que cantemos con mucho gozo el himno 705, Tributad honor a Cristo. Cristo, la celeste multitud, sol y luna, las estrellas, con la gloria de su luz, ángeles y serafines, en su amor con plenitud, proclamado y alabanzas sin cesar al buen Jesús. Al Señor alaben todos, por su nombre, su virtud, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, más allá del cielo azul, que los cielos y las nubes en la gran inmensidad, al Señor en las alturas de la gloria y majestad, su palabra prepotente de la nada los formó, y su ley inescrutable por los siglos les fijó. Al Señor alaben todos, por su nombre, su virtud, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, más allá del cielo azul. Reyes, príncipes, señores, con terrena autoridad, jueces todos de la tierra, al Señor magnifican, alabadle pueblos todos, con sus ángeles de luz, canten padres, canten hijos, alabanzas a Jesús. Al Señor alaben todos, por su nombre, su virtud, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, más allá del cielo azul. Alabad su santo nombre, que merece todo honor, pues su gracia inefable nos bendice con amor. En
tierra, su poder se extenderá y su reino por los siglos para siempre durará. Al Señor alaben todos por su nombre, su virtud, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, más allá del cielo azul. Qué hermoso himno, porque al igual que lo hace el Salmo 148, invita a todo ser viviente a alabar a nuestro Dios. Todo lo que existe, que alabe a nuestro Dios, porque Él es digno de recibir la gloria y la honra para toda la eternidad. Y vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, de la misma manera que lo hacen estos salmos, pero ahora desde nuestros corazones, desde nuestras humildes oraciones, porque reconocemos que nuestras oraciones no tienen la calidad de estos salmos perfectos, y aunque los himnos no son perfectos, como están inspirados directamente en la palabra de Dios, pues son, y además tienen una calidad poética muy alta, pues son muy hermosos, y nosotros a veces con nuestras humildes palabras no podemos alabar a Dios de la misma manera. Sin embargo, como ustedes saben, hermanos, nuestra alabanza no consiste en lo bien que articulamos las palabras o en las mismas palabras, sino la verdadera adoración a nuestro Dios es reconocer su grandeza, nuestra pequeñez, y reconocer que solo Él es digno de ser alabado, con un corazón humilde. Y por eso les invito a que dispongan sus corazones, hermanos, para alabar a nuestro Dios. Voy a pedirle a mi esposa que por favor ella nos dirija con esta alabanza. Te damos muchas gracias, Señor, por esta gran bendición que nos das de poder alabar tu nombre, de poder reconocer tu grandeza, Señor, de poder cantar también de todas tus maravillas, Señor, de todas tus obras, y que eres digno de recibir la alabanza de todas tus criaturas, Señor, porque tú eres dueño de todo, tú eres el creador de todo, Señor, todo te pertenece y todos te rinden alabanza, Señor. Te pedimos que nos sigas bendiciendo, nos sigas ayudando para que podamos seguir alabando tu nombre, Señor, podamos seguirte sirviendo y dando la gloria y la honra que solo tú eres digno de recibir. Que nunca se nos olvide, Señor, que nuestras vidas están al servicio tuyo, y nuestras vidas están para darte la gloria y la honra, Señor, que están para alabarte y no para agradarnos a nosotros mismos, Señor. Que podamos ser conscientes siempre de esta bendición que nos das, de que podemos llamarte nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, y que podemos confiar en tu poder y en tu buena voluntad que tienes, Señor, para con cada uno de tus hijos. Te alabamos por tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Proverbios 23:17. Hermanos, lejos esté de nosotros el que estemos codiciando lo que los pecadores tienen. De nosotros no es la codicia, de nosotros no es la envidia, hermanos. Nosotros es el temor de nuestro Dios. Por eso les invito a que ahora hagamos otra oración. Vamos a confesar nuestros pecados delante de nuestro Dios, confesar que no somos dignos de su misericordia y esperar que nuestro Dios quiera tener piedad de nosotros, haciendo esta oración de forma humilde. Señor y Padre, en estos momentos tenemos que ser congruentes con lo que acabamos de leer, Señor, y
en temor tuyo, reconociendo, Señor, que esto es verdadero lo que leemos. Debemos reconocer, Señor, que no somos perfectos ante ti. Tú nos has dado tantos dones, tú nos has dado tantos regalos, Señor. Y nosotros lo hemos desperdiciado muchas veces en el mundo. Tú nos das todos los días tantas bendiciones, bendiciones que a veces nosotros ni entendemos, ni llegamos a comprender, ni llegamos ni siquiera a conocer. Y sin embargo, tú fielmente todos los días nos llenas de tanta bendición, Señor, y nosotros lo desperdiciamos. Tú nos das habilidad también, Señor, para saber hacer cosas, para poder bendecir a más personas con las habilidades que nos das. Y sin embargo, Señor, nosotros seguimos desperdiciando estas bendiciones que tú también nos das. Incluso, Señor, si nosotros tenemos bienes, tenemos alguna propiedad, no la hemos puesto a tu servicio, no la hemos puesto al servicio de los necesitados, y creemos que todo eso es nuestro, que ese dinero, que esas casas, que ese terreno es nuestro, cuando que en realidad, Señor, todo es tuyo. No hay ni una sola piedra, no hay ni un solo grano de arena en todo el mundo que no te pertenezca. No hay ni siquiera el más mínimo de las partículas en este universo que no pueda decirse que te pertenece. No hay ningún espacio también en este vastísimo universo que no te pertenezca, Señor. Y nosotros seguimos teniendo el atrevimiento de pensarnos dueños de las cosas. Nos pensamos que nosotros tenemos el derecho para hacer lo que queramos. Y por eso, Señor, te pedimos perdón. Porque leyendo tu palabra nos damos cuenta, como diría el rey David, que todo es tuyo. Y si nosotros te alabamos, y si nosotros te glorificamos, si nosotros te ofrendamos, si sacrificamos algo por ti, Señor, es porque tú nos los has regalado primero. Así, Señor, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Pero, Padre, reconocemos nuestro pecado al saber, Señor, que muchas veces desperdiciamos todos tus regalos. Por eso, Señor, te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, que quieras enseñarnos a administrar correctamente lo que somos, lo que tenemos. Y todo nuestro tiempo también, Señor. Que todo lo que somos, que todo lo que tenemos te pertenezca desde nuestro corazón, en reconocimiento, Señor. Porque sabemos que te pertenece. Y tú eres el Rey de todo. Pero nosotros muchas veces queremos robarte. Por eso, Señor, te pedimos que desde nuestro corazón reconozcamos que todo es tuyo, Señor, y aprendamos a vivir correctamente, administrando bien todo lo que tú nos regalas a diario. Te lo rogamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invito, hermanos, que busquen el himno 539. Himno 539, que mi vida entera esté. Este es un himno que ruega a nuestro Dios que todo lo que somos, todo lo que tenemos y aún nuestra misma vida quede al servicio de nuestro Dios. Todo, absolutamente todo lo que somos. Así que les invito a que cantemos este himno. Y vamos a pedirle a nuestro Dios que se haga realidad lo que dice este himno en nuestras vidas. Himno 539, que mi vida entera esté. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame la
la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, y mi mente y su poder sean usados en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Coma, Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma así mi corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Deseamos con sinceridad que nuestro Dios nos lave de toda nuestra maldad, nos limpie perfectamente para que nosotros podamos servirle. Así como dice este himno, con mis manos, con mis pies, con mi corazón, con mi mente, que todo mi tiempo esté consagrado para servir a nuestro Dios. Eso, hermanos, debería ser nuestro anhelo como cristianos. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Sofonías 1:7. Es momento, hermanos, de callar en la presencia de nuestro Dios y escuchar lo que Él tiene que decirnos en esta noche. Les invito a que vayamos a buscar nuestra lectura bíblica en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 35 al 45, lo leemos de forma alternada. Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, leemos desde el versículo 35 al 45. Vamos a leer de forma alternada. Dice la palabra del Señor: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos.
Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Es momento, hermanos, de que continuemos con la predicación de la palabra de nuestro Dios. Para ello les invito que vayamos al Evangelio del apóstol Mateo, capítulo 24. Mateo capítulo 24, y leemos desde el versículo 29 hasta el 51. Mateo capítulo 24, del versículo 29 hasta el 51. Dice la palabra del Señor: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de tormenta, y juntará a sus escogidos de los y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, así hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo?
Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Bendito Señor, queremos rogarte, Padre, que tengas piedad de nosotros y nos permitas escuchar tu santa palabra en esta hora, para que podamos, Señor, moldear nuestras vidas según lo que tú quieres enseñarnos. No permitas, Padre, no permitas que alguna distracción nos pueda evitar escuchar tu palabra, nos evite aprenderla. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a que lo que vamos a escuchar, lo que vamos a meditar, pueda quedar grabado en nuestros corazones por la dirección de tu Santo Espíritu. Te lo rogamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, hermanos, vamos a la primera carta del apóstol Pedro que estamos estudiando, como ustedes ya saben muy bien. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11. Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 1 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4, y leemos desde el versículo 1 al 11. Dice la palabra del Señor: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero ellos darán cuenta al que... porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hemos llegado al final, hermanos, de las lecciones de vida que nos da el apóstol Pedro. Hemos dicho en el grueso de esta carta, hemos llegado al final del grueso justamente de la carta del apóstol Pedro, donde el apóstol quería enseñarnos a lo largo de estos 3 capítulos, digámoslo así, que desde el capítulo 2, 3 y 4, donde el apóstol se centra principalmente en enseñarle a los que leerían su carta lo que la palabra de Dios
nos enseña en general sobre qué es lo que cómo es que debemos de vivir nosotros los cristianos. Porque lo que el apóstol Pedro está tratando de corregir en la iglesia, hermanos, es que había la falsa idea de que nosotros podemos, y todavía hay así muchas personas que piensan así, que nosotros podemos tener fe en el Señor Jesucristo, pero podemos vivir como se nos dé la gana. Pero como ustedes comprueban inmediatamente en esta carta, hermanos, se comprueba que entonces que el apóstol Pedro nos dice que eso no puede ser así, que la realidad es que si alguien dice ser cristiano, que si alguien dice tener fe en el Señor Jesucristo, esa persona debería considerar hacer lo que el Señor Jesucristo hizo. Es decir, tener una vida moldeada por la vida del Señor Jesucristo. Y por supuesto que esto es muy diferente, hermanos, a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar de ciertas religiones. Ustedes van a escuchar acerca de muchísimas religiones en su vida, por supuesto. Y en todas estas religiones nosotros vamos a encontrar que siempre es una lucha de mis actividades personales, alineándolas a esa religión para que esa religión me prometa a mí obtener el cielo o alguna recompensa, ¿verdad? Ese es el propósito de la religión, de que nosotros haciendo algo obtengamos un premio. Pero en el cristianismo lo que hemos visto que nos enseña el apóstol Pedro, y como hemos visto nos enseña toda la palabra de Dios, de hecho, la forma de vida del cristiano es muy diferente, porque nosotros como cristianos no vivimos para obtener un premio. Los cristianos no tenemos una forma de vida que quiera ganarse un premio, sino lo que nosotros hemos aprendido es que Jesucristo ya ha vencido a todos nuestros enemigos y que por lo tanto en su victoria nosotros podemos descansar. Pero eso significa entonces que nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, estamos aceptando que Él vivió la vida perfecta que yo no había vivido. Entonces, si yo quiero realmente tener fe en el Señor Jesucristo, debo con mis acciones, no solamente con mis palabras, decir que Jesucristo vivió la vida perfecta y que por lo tanto yo debo aprender a vivir como Él. Y repito que esto sería en vano si yo solamente lo digo de palabra, sino que toda mi vida debe reflejar que yo en realidad tengo fe en el Señor Jesucristo. De manera, hermanos, que el Señor Jesucristo dio lecciones de vida muy básicas, pero que se aplicaban prácticamente a cualquier cosa en la vida. Incluso, ustedes recordarán que en una ocasión el Señor Jesucristo se le criticó porque Él no se lavaba las manos como acostumbraban los fariseos. Y entiéndase correctamente, no estaban acusando al Señor Jesucristo de ser antihigiénico, sino que de lo que estaban acusando al Señor Jesucristo era de no seguir la tradición de los rabinos. Y el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos en esa ocasión hasta comer. Es decir, que el Señor Jesucristo nos enseñó no solamente que nuestra espiritualidad debe ser muy profunda, y hablamos de espiritualidad en temas emocionales, en temas mentales, en temas psicológicos, si usted gusta. Pero cuando nosotros pensamos en la vida cotidiana, nosotros pensamos que ahí no hay lecciones del cristianismo. La realidad es que el Señor Jesucristo enseñó tanto de la vida cotidiana como de la espiritualidad. Así que repito que el Señor Jesucristo hasta nos enseñó a comer. Y nos enseñó a comer, por supuesto, de una manera agradecida con el Señor. Tal vez en otra ocasión lo estudiemos.
Pero por ahora bástenos decir eso, que hasta en ese detalle de la comida el Señor Jesucristo nos enseñó algo. Y nos enseñó acerca de por ejemplo, la vida de oración, nos enseñó acerca de la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Pero no solamente eso dice el apóstol Pedro, sino que el apóstol Pedro el Señor Jesucristo fue mucho más allá, nos dice el apóstol Pedro. De manera que el apóstol Pedro ha venido diciéndonos desde el capítulo 1, 2, 3 y aquí va a terminar cómo debe ser la vida del verdadero cristiano. Y así el apóstol Pedro nos ha dado lecciones de cómo ser buenos trabajadores, nos ha dado lecciones de cómo ser buenos esposos, cómo ser buenas esposas, nos ha enseñado cómo debemos vivir afrontando las pruebas, cómo debemos vivir ante las autoridades, cuál debe ser nuestra percepción de nosotros mismos como iglesia al decirnos: ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero nos dice, esto no es para que nosotros nos llenemos de orgullo, sino esto es para que ustedes vayan y anuncien la gloria de Dios en el mundo, para que anuncien la maravilla de nuestro Dios trayéndonos a su luz admirable, dice el apóstol Pedro. Entonces, todo esto nos lo ha enseñado el apóstol Pedro y hemos visto todas las lecciones particulares que el apóstol Pedro nos ha dado. Y aquí en el principio del capítulo 4 vemos que el apóstol Pedro nos va a dar las últimas indicaciones. ¿Y cuáles son estas últimas indicaciones? Básicamente las que hemos ya estudiado en estos últimos meses. Donde vemos que el apóstol Pedro está muy interesado en que nosotros dejemos la vieja vida de pecado. Ustedes lo acaban de leer y lo seguiremos, más bien lo hemos estado estudiando durante todo este tiempo. El apóstol dice: baste ya de vivir como vivían antes, cuando ustedes imitaban lo que hacían los pecadores. Ya no vivan eso. Entonces ahora ustedes deben de estar transformados por una vida de amor, una vida de servicio, una vida de imitación de la forma en la que el Señor Jesucristo nos enseñó a vivir a nosotros. Y al final de todo, el apóstol Pedro llega a decirnos esto que es muy importante también. Nos dice: cada uno según el don que, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces dense cuenta, hermanos, que lo último que nos va a enseñar de nuestra forma de vida el apóstol Pedro es a usar correctamente nuestros dones, los dones que Dios nos da. Y ustedes pueden recordar que la semana pasada estudiábamos qué son los dones y llegamos a una conclusión muy básica. Estudiando la palabra de Dios llegamos a una conclusión muy básica, que los dones son toda aquella capacidad que Dios nos da para obrar en favor de la iglesia, para obrar para la edificación de la iglesia. De manera que dijimos que, por supuesto que hay dones de excelencia, los dones de los que habla la palabra de Dios expresamente, como el don de profecía, el don de la predicación de la palabra, el don de la enseñanza, el don del servicio, en fin, muchos dones, incluso el don de lenguas, el famoso don de lenguas. Todos esos dones son dones de excelencia del Espíritu. Sin embargo, no son todos, como dijimos, sino son todos los dones espirituales, los dones que nos da el Espíritu de Dios, son todas aquellas capacidades que nos da, repito, el Espíritu de Dios para que nosotros edifiquemos su iglesia. Entonces poníamos el ejemplo, hermanos, de que incluso el poder barrer el templo es un don que Dios nos da.
yo sé que este don no suena a un don extraordinario, por supuesto que no se compara con los dones de excelencia, los dones de sabiduría, los dones de interpretación de lenguas, los dones de profecía, nada de eso, nada extraordinario en ese aspecto. Pero aún así, el que nosotros tengamos fuerza para pararnos, porque no todos lo tienen. No todos tienen la fuerza para pararse, no todos tienen la fuerza para tomar una escoba, no todos tienen la capacidad de limpiar el templo, y que nuestro Dios nos dé manos, pies y habilidad para barrer y limpiar el templo es un don que Dios nos da. Y por supuesto, este es solo un ejemplo, es un ejemplo muy sencillo pero para que nos demos cuenta, hermanos, de lo importante que es los dones, o más bien las capacidades que Dios nos da en general para poder hacer que su iglesia crezca, que el reino de Dios crezca, que su evangelio se siga predicando. Entonces, todos estos dones espirituales de los que habla la Biblia, hermanos, si los entendemos correctamente, entonces quiere decir, hermanos, que son todas aquellas capacidades. Y cuando hablamos de dones espirituales, estamos haciendo una diferencia, por supuesto, de los dones materiales. ¿Cuáles son los dones materiales? Pues podemos decir fácilmente nuestras ofrendas, los dones que Dios nos da a través del dinero que ganamos, del dinero que nosotros adquirimos. Ese es un don material, pero también están los dones espirituales, el don de poder hablar, el don de saber leer, el don de incluso de poder leer la Biblia a personas que no saben leer. Esto es un don, y hoy, hermanos, la iglesia tiene muchísimas capacidades que en la antigüedad no existían. Tanto materiales como espirituales, todos son dones de parte de Dios. Entonces, cuando hablamos aquí, hermanos, cuando el apóstol Pedro habla aquí en el versículo 10 de cada quien según el don que ha recibido, nos habla en general, no nos dice nada más del don espiritual. Y nosotros podemos pensar muchas veces que ya que yo no tengo el don de hablar en lenguas, pues yo tal vez no estoy capacitado para el evangelismo, lo cual no tiene ningún sentido bíblico, porque la Biblia no habla en esos términos. Entonces, repito que cuando acá el apóstol Pedro nos dice, según el don que ha recibido, nos está hablando en general, no solamente de la cuestión espiritual, nos dice más bien que nosotros recibimos de todo de parte de Dios. Y fíjense que eso es cierto, no porque yo lo esté queriendo interpretar así, sino por lo que dice al final del versículo 10. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y entendiendo correctamente lo que significa la multiforme gracia de Dios, esto significa que Dios da de diferentes formas para diferentes personas, pero también a esas mismas personas les da de diferente manera. Es decir, a mí me da un don que es diferente del de mi hermano, diferente del de mi hermana, pero que sigue siendo, pero dentro de los dones que me da a mí también me da diversidad de dones. A veces me da solamente uno, como ustedes recordarán, a veces me da 10, como ustedes recordarán de la parábola de los talentos, a veces me dará 5 dones. Pero no importando cuántos dones tenga yo, sino que lo importante es que yo lo pueda administrar como buen administrador, vale la expresión. Lo que el apóstol nos está tratando de decir entonces es que tenga yo lo que tenga, debo de ponerlo al servicio de la iglesia para que así la iglesia crezca. Ese es el propósito de los regalos que nuestro Dios nos da. Y por eso, para el verdadero cristiano, hermanos, poner de sus recursos, es decir, ofrendar en el templo, no le es doloroso, porque el verdadero cristiano entiende que su dinero no le pertenece, que es un regalo de Dios. Entonces, si yo tengo que poner
10,000 pesos, no me duele. ¿Por qué? Porque yo sé que eso es para servir a Dios. Si yo tengo que sacrificar de mi tiempo para el servicio a Dios, no me duele, porque yo sé que el tiempo que Dios me da es un regalo, no me pertenece a mí. Y así muchas otras cosas que nosotros podemos pensar que son nuestras, en realidad son de parte de Dios, nos aclara el apóstol Pedro. Y por lo tanto, eso no debemos de quedárnoslo nosotros. Por eso nos dice, ministrelo a los otros. No que lo administremos para nosotros, sino para los otros. ¿Se dan cuenta la diferencia que está poniendo aquí el apóstol Pedro? El regalo sí, el regalo Dios me lo da a mí, pero no es para que yo me lo quede, sino para que yo lo ministre a mis hermanos e incluso también a los necesitados, a las personas que necesitan escuchar el evangelio. El don no es para mí, entiéndase. El don es para los demás, y por eso entonces hay buenos administradores y malos administradores. Los buenos administradores son los que entregan de su dinero, de su tiempo, de sus habilidades intelectuales, de sus habilidades manuales, de todas las habilidades que Dios le dio para el servicio de la iglesia, para el extendimiento del reino de Dios. Ahora, los malos administradores, ustedes recordarán la parábola de los 10 talentos de los talentos que leíamos la semana pasada. Ustedes recordarán qué hace el que tenía un talento, al que se le encomendó un talento. ¿Qué pasó con él? Pues que lo escondió. Así que él no lo ministró a los otros. Y esto, por supuesto, que nos hace malos administradores, porque ya no lo estoy regalando así como como a mí me lo regalaron. Ustedes recuerdan las famosas palabras del Señor Jesucristo cuando manda a sus discípulos a predicar. Les dice, así lo que ustedes recibieron de gracia, denlo de gracia. De gracia recibid, de gracia dad. Esto significa entonces que si a mí me lo regalaron gratis, de gracia, yo también lo debo dar gratis, de gracia. Es decir, yo no puedo cobrar por hacer lo que mi Dios me está mandando a hacer. Por supuesto que no. Entonces, hermanos, eso nos lleva a considerar el versículo 11 y nos dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Entonces, dense cuenta la forma en la que el apóstol Pedro nos quiere enseñar a administrar correctamente los dones que Dios nos da. Sea que nuestros dones los transmitamos a través de la palabra, debemos de transmitirlo a través de la palabra de Dios. Es decir, como le diría el apóstol Pablo a los Corintios, ustedes recordarán en la primera carta, el capítulo 1, dice, yo no pretendí llegar con ustedes con palabras excelentes de sabiduría humana, sino me propuse entre ustedes solamente dar a conocer a Cristo crucificado. Yo no quería saber nada más, aunque el apóstol Pablo era una persona muy, muy preparada, una persona muy educada, de manera que podía llegar, presentarse ante los corintios y darles una explicación muy, muy elevada, muy filosófica, si usted gusta. El propósito del apóstol Pablo no fue ese. No le dice el apóstol Pablo, mi propósito fue llegar y predicarles simplemente a Cristo crucificado. Bueno, es lo mismo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro. Quien vaya a hablar, quien vaya a comunicar sus dones que Dios les da, Dios da el don de, como leíamos la semana pasada, el don de presidir, o el don del evangelismo, o el don de la predicación, o el don de la profecía. Si alguien va a dar de estos ministerios, a hablar con estos dones, si alguien va a hablar con estos dones, háblelo conforme a la palabra de Dios, no conforme a sabiduría humana. Y luego nos dice, si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Otra vez, si vamos a poner en servicio nuestros dones, todas nuestras obras deben de estar
administradas por el poder que Dios nos da. Esto significa, hermanos, por supuesto algo que es evidente. Dios da todo. Dios da todo. Y si Dios da todo, entonces quiere decir que nosotros debemos simplemente reconocer que Dios es el que nos está mandando a dar. Cuando alguien, por ejemplo, viene y si nosotros estamos haciendo obras de caridad, por ejemplo, y alguien viene y nos quiere agradecer a nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente reconocer que la obra no es nuestra, la obra en realidad es de Dios, de forma que las gracias no me la deberían de dar a mí, sino las gracias se las deberían dar a Dios, de manera que mi poder no significa nada en mi obra. El poder está en Dios, la obra es de Dios. Eso es lo que el apóstol el apóstol Pedro nos está diciendo aquí. ¿Y para qué es así? Para que sea que hablemos o sea que ministremos de cualquier manera, todo termine siendo para la gloria de Dios y nuestro Dios es glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, dense cuenta, hermanos, que el apóstol Pedro nos está declarando la importancia que tiene que nosotros reconozcamos que que tenemos regalos de parte de Dios y que esos regalos debemos regalarlos también a la iglesia, a la comunidad, a las personas, a nuestro prójimo en general, como nos diría el Señor Jesucristo. A todas las personas deberíamos regalarle estos dones que Dios nos da. Si nosotros no lo hacemos así, por supuesto, entonces, hermanos, que estamos cayendo en una mala administración de los dones de nuestro Dios. Y ya sabemos, por lo tanto, qué es lo que nos espera si somos malos administradores de la gracia de Dios. Pero si somos buenos administradores, lo que deberíamos hacer es entregar lo que hemos recibido. Y ahora vamos a unas consideraciones finales acerca de lo que significa ser un buen administrador. Y para ello les invito a que vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 4. Y luego iremos también a la carta a los Efesios, también capítulo 4. Primero a los Corintios 4, luego nos saltamos a Efesios capítulo 4. Son las últimas consideraciones acerca de lo que significa ser un buen administrador. Y con esto terminamos. Primero a los Corintios capítulo 4, del versículo 1 al 2, y dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y ahora vamos a Efesios capítulo 4 también, y vamos a leer desde el versículo 1 al 16. Efesios 4, del 1 al 16. Efesios 4, del 1 al 16, y dice la palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Entonces el apóstol Pablo nos habla acerca de la administración del don de Cristo, como lo dice aquí a los Efesios. Dense cuenta lo primero que le dice a los corintios, hermanos, hablando de su ministerio, de Pablo y de sus ayudantes, de todos los ayudantes que tuvo el apóstol Pablo. Dice que téngannos por administradores de Dios. Ese era su trabajo, ser administradores tanto de el ministerio de Dios como de el... Perdón, vamos a regresar rápidamente. Téngannos por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esa es la consideración del apóstol Pablo acerca de su trabajo. El apóstol dice entonces, ténganos por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice el apóstol, se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Se requiere entonces, hermanos, que los administradores sean fieles. ¿Y qué significa esto de que sean fieles? Pues es lo que dice aquí el apóstol a los Efesios. Cuando nosotros vamos a hacer crecer la iglesia, no la podemos hacer crecer según lo que nosotros consideremos que va a ayudar al crecimiento de la iglesia. Dense cuenta, hermanos, que es triste, muy triste, que hoy en día muchas personas pretendan llenar los templos haciendo lo que el mundo hace y dándole a la gente lo que cree que es divertido, lo que cree que es entretenido. Y entonces la estrategia de estas personas para llenar los templos es, por ejemplo, poner música más agradable para las personas. Entonces ya no quieren la música de los antiguos himnos porque les suena aburrida, porque les suena cansada esta música. Estas personas no entienden que lo importante en la adoración no es la música, sino las letras, el mensaje que tiene un himno, un canto para dar. Eso es lo importante, pero estas personas se dejan guiar por la melodía. Lo que les importa a ellos no es en realidad el mensaje, sino es la melodía. Y aún más, algo que es peor, hay muchísima música hoy en día que se llama música cristiana, pero que realmente de cristiana no tiene nada. Y esto lo estamos viendo en todo tipo de iglesias, no solo en las evangélicas, incluso en las iglesias católicas ya pasa eso. No tenemos que ir muy lejos, nosotros conocemos bien esta historia porque nosotros al lado del templo tenemos un templo católico y en ese templo católico lo que hacen es que cuando tienen sus actividades ponen al tecladista del pueblo que solamente ha cambiado la letra de la música, pero la música es la misma, esa música con que sirven para que otras personas se emborrachen en sus fiestas, es la misma música que ponen en su templo para supuestamente adorar a Dios o a la Virgen o a quien se les dé la gana. Pues todo esto, hermanos, por supuesto que no cabe como buena administración. No cabe como buena administración del don de Cristo.
Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Lo que nosotros debemos considerar es que fue Jesucristo el que descendió para darnos dones. Esa es una profecía que leíamos la semana pasada, ustedes recordarán, en el Salmo 68, me parece, donde dice justamente que el Señor bajó para darle dones a los hombres. Primero bajó para, por supuesto, subir, y al subir le dio dones a los hombres, de manera que este es el cumplimiento de la profecía del Señor Jesucristo. Yo me iré, es decir, ascenderé a los cielos, pero no les voy a dejar solos, sino que voy a enviarles al Consolador. Y el Consolador, que es el Espíritu de Dios, vino con estos dones espirituales de lo que hemos hablado. Entonces dice el apóstol en el versículo 10... Y ya que Él descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y en el versículo 11 dice, y Él mismo, es decir, el Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, dense cuenta, hermanos, que el trabajo en realidad no es nuestro, el trabajo es de Cristo. Entonces, si lo entendemos correctamente, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que nosotros no somos la cabeza, nosotros no somos lo que tenemos que pensar cómo deben hacerse las cosas. Ese es el trabajo de Cristo, ese es el trabajo de su Espíritu. Nosotros somos los miembros del cuerpo. Yo como dedo, yo como ojo, yo como oído, no estoy para pensar, yo estoy para hacer. O si lo quieren, una forma más fácil de entenderlo, hermanos, nosotros no somos el obrero, nosotros somos la herramienta en manos del obrero. Eso es lo que dice aquí. Entonces, no es la forma en que yo busque para llenar el templo. No es que yo tenga que matarme pensando en cómo voy a traer a la gente para que venga al templo. No, hermanos, sino lo que... Esa es obra de Dios. Lo que yo me debo de preocupar es que realmente esté haciendo lo que a mí Dios me puso a hacer. Entonces... Por ejemplo, yo les puedo hablar un poco de mi experiencia personal. Si Dios me puso a predicar, pues eso es lo que tengo que hacer. No hay nada más que yo tenga que hacer. Yo por supuesto que no tengo dones materiales porque yo soy una persona pobre, no tengo materialidad para entregar, pero cuando se me ha requerido, pues también se ponen los dones materiales. Sin embargo, mi trabajo personal es predicar, y justamente por eso ustedes me escuchan aquí predicando la palabra de Dios. Yo sé que no soy el más grande de los predicadores, pero es que Dios no me dijo, tú tienes que ser un gran predicador para que te ponga a predicar. Él simplemente me dijo, predica y ya. Entonces, tengo que predicar. Y no es porque yo piense que así voy a atraer a la gente, por mi gran predicación voy a llenar el templo con mi gran predicación. Nada de eso, hermanos. La realidad es que Dios es el que está haciendo la obra. Yo solamente soy una herramienta. Y esa es la forma, hermanos, en la que nosotros ponemos al servicio de Dios nuestros dones, lo que Dios nos ha regalado. Usted tal vez Dios no le haya llamado a predicar, pero ¿qué tal para dirigir? Yo creo que todos los hermanos los que íbamos al templo antes de la pandemia, todos estábamos capacitados para dirigir el orden del culto, o todos estamos capacitados para ayudar a las personas que necesiten
un consejo bíblico, porque todos conocemos la Biblia, llevamos años escuchando la Biblia y sabemos que si alguien, por ejemplo, necesita un consejo de cómo criar a sus hijos, pues lo único que nosotros tendríamos que hacer es, como ya lo conocemos, ir al libro de los Proverbios y decirle, mira, aquí en el libro de los Proverbios dice esto y esto. ¿Qué tan difícil es eso? Dios nos ha capacitado para eso. ¿Por qué? Porque Dios desde pequeños nos capacitó para aprender a leer. Dios nos capacitó para saber lo que lo que nuestros padres antiguamente simplemente soñaban, porque mis antepasados, ya digamos mis bisabuelos, eran personas que difícilmente tenían acceso a la educación y sin embargo hoy yo tengo acceso a eso. Dios me dio la capacidad de poder comprarme una Biblia. Entonces tengo la capacidad de regalarle la palabra de Dios a alguien. Dios me dio la capacidad de tal vez no soy el mejor cocinero, pero sé cocinar, y si alguien más bien necesita de comer, pues yo le puedo cocinar. Tal vez no le voy a cocinar la gran cosa, pero puedo ayudarle en esa necesidad tan grande que es el hambre. Es decir, todo eso lo puedo hacer, hermanos, lo puedo hacer para servir a Dios, para servir a Cristo, para servir en su iglesia. Pero no soy yo el que está haciendo la obra, el que lo está haciendo es el Espíritu de Dios. Y que por lo tanto yo no me tengo que preocupar por los resultados que mi trabajo dé. Yo simplemente tengo que hacer lo que a mí se me ordenó hacer. Yo tengo que hacer solo lo que Dios me ha ordenado hacer. Ese es el punto, hermanos, de lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios. Se requiere de los administradores que sean hallados fieles. ¿Y cuál es esa fidelidad? Que no pensemos que somos cabeza del cuerpo de Cristo, porque eso sería una blasfemia. De hecho, la única cabeza del cuerpo de Cristo es Cristo mismo. Entonces nosotros no tenemos que andar pensando cómo. Todo está en la palabra de Dios, hermanos. Todo ya está en la palabra de Dios. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, entendamos claramente lo que el apóstol le dice a los efesios. A unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Todo para qué? Para perfeccionar a los santos. De manera que todos los dones que Dios nos da es para perfeccionarnos. ¿Cuándo vamos a terminar de trabajar entonces, hermanos? Aquí está la respuesta. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que el apóstol le está diciendo a sus lectores es, si nosotros pensamos que yo soy el que tiene que encontrar la manera de hacer las cosas, tengo que encontrar la forma más correcta de hacer las cosas, yo estoy totalmente perdido. Ese no es el propósito. El propósito es que nosotros nos dejemos usar por Dios. ¿Y cuándo vamos a terminar de hacer ese trabajo de que Dios nos use? Nunca. Porque dense cuenta, hermanos, que en toda la historia de la iglesia, nunca ninguna iglesia ha llegado a este punto. Dice el apóstol, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Cuándo una iglesia ha llegado a este nivel, hermanos? Nunca. Ahora, que no lleguemos
y entiéndase correctamente esto, aquí el apóstol Pablo no está hablando de idealismo, no, sino que el apóstol Pablo está diciendo, esa es nuestra meta. Pero la consumación de esa meta, por supuesto que no, es decir, llegar a la estatura del varón perfecto, como diríamos nosotros aquí en nuestro lenguaje cristiano, para llegar a esa estatura del varón perfecto, la obra la hace Dios. La obra la hace Dios. Y eso significa entonces que cuando Dios quiera llamarnos a su presencia es porque está esperándonos para perfeccionarnos. Para perfeccionarnos. Mientras tanto, mientras haya un cristiano vivo, ese cristiano todavía está en un proceso de perfeccionamiento. Pero ese es el propósito de la iglesia. Perfeccionar a ese cristiano para que cuando llegue el día de su muerte, llegue ante Dios y sea perfeccionado en plenitud. En plenitud. Pero la iglesia es la que le guía en ese camino hasta la perfección de Cristo. ¿Se dan cuenta entonces, hermanos, que nunca vamos a terminar de trabajar mientras exista un cristiano vivo? Ese cristiano todavía está en proceso de perfeccionamiento de parte de Dios y por lo tanto la iglesia siempre va a tener trabajo, siempre va a estar dispuesta para servir a Cristo, entregando lo que de Cristo recibió. Ese es el propósito de nuestros dones. Ese es el propósito de que Dios nos haya regalado tanto, hermanos. Repito que algo que a mí me llama mucho la atención es, por ejemplo, ya en nuestras iglesias es muy raro encontrarse una persona que no sepa leer. Es muy, muy raro. Y es una bendición, por supuesto, una bendición gigantesca saber leer. Porque significa que yo personalmente puedo leer la Biblia. Yo puedo saber lo que Dios dice. Y si nosotros conocemos a alguien que no sabe leer, hermanos, bien haríamos en compartirle la palabra de Dios y enseñarle, mira lo que dice la palabra de Dios. Porque nosotros así estaríamos poniendo al servicio de Dios un don que Él nos dio, que es el saber leer. Pero así hay muchos más ejemplos. Y por eso les invito, hermanos, les invito a que utilicen correctamente sus dones. Piense primeramente cuáles son los dones que Dios le dio. ¿Usted tiene manos? ¿Usted tiene pies? ¿Usted tiene una mente? Una mente que, como decía hace un momento, tal vez sabe cocinar, tal vez sabe limpiar, tal vez sabe, como decía hace un momento, leer. Usted tiene muchos dones, muchísimos diría yo, y todo eso lo puede poner al servicio de Dios. Todo. Hay muchísimas cosas que podemos hacer para la edificación de la iglesia. Lo que pasa es que a veces somos flojos, a veces simplemente no queremos, pero de que podemos, porque Dios nos dio esos dones. Entonces, hermanos, la invitación es que seamos hallados buenos administradores y no malos administradores. Les invito, para terminar el momento de la predicación de la palabra de nuestro Dios, que busquemos el himno 545. Himno 545. ¿Qué le darás a Cristo? Himno 545. ¿Qué le darás a Cristo?
¿Qué le darás a Cristo si tienes gran caudal? Toda tu plata o oro no le podrás dar más. ¿Qué le darás a Cristo? Él todo dio por ti. Dale tu vida entera y así serás feliz. ¿Qué le darás a Cristo sino todo tu ser? Si nada te reservas, el mal podrás vencer. ¿Qué le darás a Cristo? Él todo dio por ti. Dale tu vida entera y así serás feliz. Si el mundo entero gime bajo el mortal dolor, ¿por qué no llevar pronto las nuevas del perdón? ¿Qué le darás a Cristo? Él todo dio por ti. Dale tu vida entera y así serás feliz. Si quieres agradarle, dale tu corazón, todo tu ser ofrece en fiel consagración. ¿Qué le darás a Cristo? Él todo dio por ti. Dale tu vida entera y así serás feliz. Aquí está la invitación que nos hace este himno, hermanos, que le demos todo a Cristo, todo, porque Él dio todo por nosotros. Esa es justamente la idea. Si Cristo dio todo por nosotros, nosotros también deberíamos darle la vida entera. Y hermanos, ese es el propósito de que nuestro Dios nos haya dado tantas misericordias, tantos dones, tantos regalos. Y no solamente que nos los haya dado en el pasado, sino que a diario nos los da y sabemos que los seguirá dando en el futuro. Así que nosotros tenemos la misma encomienda de darle todo lo que, así como Él nos ha regalado, nosotros también regalemos a los que lo necesitan, y principalmente en su iglesia. Señor y Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias, Señor, porque nos haces entender que todo lo que tenemos es tuyo y que solamente te podemos dar lo que tú ya nos has dado primero, porque todo es tuyo. Señor, entonces te pedimos, Padre, que tengamos la sabiduría para ser buenos administradores de tu santa palabra, buenos administradores de los dones espirituales que nos has dado y también de los dones materiales que también nos has dado. Ayúdanos, Señor, a utilizar correctamente lo que nos diste y que no miremos las enseñanzas de Satanás, los engaños que nos quiere hacernos creer que no tenemos nada para ofrecerle a la iglesia, cuando que tenemos tantas cosas, Señor, por hacer por ti. Y por Jesucristo te lo rogamos, buen Señor. Amén. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Lamentaciones 5:21. Al principio, hermanos, como al principio de la iglesia, por supuesto el profeta Jeremías, cuando escribió esta poesía del libro de Lamentaciones, no estaba pensando en el principio de la iglesia,
pero a nosotros sí nos hace pensar en el principio de la iglesia, porque ustedes recordarán que nos narra el libro de los Hechos, que en aquellos días la gente no solamente traía una ofrenda pequeña a los pies de la iglesia, sino que ponía todas sus posesiones al servicio de la iglesia. Entonces vamos a rogarle a nuestro Dios que nosotros también podamos poner al servicio de la iglesia y de los necesitados todo lo que Él nos ha regalado. Vamos entonces a depositar nuestras ofrendas como símbolo, hermanos, de nuestro compromiso con la palabra que se nos ha predicado en esta noche. Vamos a consagrar nuestras ofrendas. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por las ofrendas que son depositadas en tu nombre, Señor, para el engrandecimiento de tu obra. Te pedimos que tú las limpies de todo mal, que sean usadas, Señor, con todo temor tuyo, con toda sabiduría, para hacer lo que tú nos mandas, Señor, predicar tu palabra, ayudar a los necesitados, y que podamos de esta manera, Señor, poner en práctica, a trabajar nuestros dones que tú nos das, Señor. Te pedimos que tus bendiciones nunca falten en la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Te lo pedimos por tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar un himno y un estribillo, hermanos, para terminar nuestro culto. Vamos a buscar el himno 537. Luego buscaremos el estribillo 543. Primero el himno 537, luego el estribillo 543. 545, perdón. 545. Pero primero cantemos el himno 537. Señor, tú me llamas. 537. Tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu
llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Nuestro Dios nos llamó hoy, hermanos, porque nos llamó a servirle, nos llamó a utilizar correctamente lo que Él nos regala a diario. Y quiera Dios, hermanos, que nosotros también queramos entregarle nuestra vida, que queramos ser, como dice el coro de este himno, ser instrumentos en la mano de nuestro Dios para anunciar el mensaje de la cruz. Ahora vamos, si era estribillo 543, me equivoqué, estribillo 543 de Gloria en Gloria. Saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Hemos visto, hermanos, que el propósito de la carta del apóstol Pedro era decirnos cómo vivió el Señor Jesucristo para que nosotros lo imitemos. Y por lo tanto, nosotros también queremos hacer esta oración. Queremos ser más como nuestro Señor Jesucristo, ver la vida como Él la ve, que seamos saturados de su Espíritu para reflejar al mundo su gran amor. Vamos a terminar nuestro culto haciendo una oración final. Bendito Dios y Padre, muchísimas gracias porque sigues
llenándonos de misericordias a diario, Señor, misericordias que no merecemos, pero justamente porque tú eres misericordioso, Señor, nos has permitido disfrutar. Y qué gran bendición, Señor, es el tener tu santa palabra que nos redarguye y nos corrige. Te rogamos, Señor, nos guíes y nos sigas ayudando para que tu iglesia siga creciendo. Nosotros somos los instrumentos que tú has dado para que crezcamos, para que nuestra iglesia crezca. No hay otra forma porque no hay otra palabra que hayamos recibido. Esta es la única forma porque fue lo que tú nos ordenaste. Por eso, Señor, te rogamos con toda humildad, nos ayudes a descubrir nuestros dones y nos ayudes también a ponerlos en práctica para el correcto aprendizaje de tu iglesia, crecimiento, fortalecimiento, que no seamos llevados por doctrinas de hombres, que aprendamos a ser maduros en la fe y que podamos construir cristianos que vayan hacia la perfección como tú nos has ordenado. Así, Señor, te lo rogamos todo, por Jesucristo nuestro Señor perfecto. Amén. Bueno, hermanos, solo les damos los avisos de esta semana que inicia. Les invitamos para el miércoles a las 7 de la noche, como es costumbre, nuestro culto de estudio bíblico, nuestro culto en el cual estamos estudiando la carta a los romanos. Así que les invitamos a que sigan leyendo. Estamos entrando en la parte más importante de la carta a los romanos, donde se predica el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que estamos muy alegres de haber llegado a este punto donde vamos a ver la gloria de la predicación del Evangelio. Así que les invitamos miércoles a las 7 de la noche, el viernes a las 7 de la noche también va a ser nuestro culto de oración, culto donde podemos traerle nuestras peticiones a nuestro Dios. Les recordamos que si usted tiene peticiones de oración, quiere hacer alguna oración en especial y quiere que se incluya en el orden del culto, puede hacérnosla llegar por mensaje y nosotros con gusto vamos a incluirlo en nuestro culto de oración del viernes, repito, a las 7 de la noche. Luego, de manera normal, nuestra escuela de formación cristiana el domingo a las 7 de la noche, a las 10 de la mañana, y luego nuestro culto de adoración, como cada domingo, celebración de la resurrección del Señor Jesucristo, a las 7 de la noche. Son todos los avisos, hermanos, que tenemos. Deseamos que Dios les siga cuidando, Dios les siga bendiciendo, donde quiera que estén, que les llene sus hogares de toda bendición, no solo material, sino principalmente bendiciones espirituales.